Estimados alumnos, vamos a ver hoy día un ejercicio referido a herencia y polimorfismo. El ejercicio es el siguiente. Una empresa constructora desea implementar un programa para la gestión de sus trabajadores. La empresa tiene 3 tipos de trabajadores: obreros, administrativos y de tiempo parcial. Se desea almacenar los siguientes datos por tipo de trabajador: obreros, DNI, nombre, horas trabajadas y horas extras; administrativos, DNI, nombre, sueldo y ventas efectuadas; y de tiempo parcial, DNI, nombre, sueldo base, no tiene derecho a horas extras. El sueldo por cada tipo de trabajador se calcula, como vemos aquí, de diferente manera. Es básicamente para poder aplicar el polimorfismo. El polimorfismo, acuérdense que se aplica sobre un método que en este caso va a ser común a las clases que vamos a desarrollar, que en este caso van a ser 3 clases hijas, que van a tener una clase padre, que la llamaremos empleado, y que estas clases tienen atributos comunes como el DNI y el nombre, que lo estoy marcando, el DNI y el nombre. Estas 2 clases tienen sueldo base como atributo común también, pero la clase obreros no lo tiene, entonces no lo podemos llevar hacia la clase padre. La clase obreros no lo tiene, perdón, ¿no? Entonces aquí les he preparado el modelo de cómo va a ser. En este caso tenemos la clase empleado, donde tiene DNI, nombre como atributos comunes a todo el modelo. En este caso el obrero tiene horas extras y horas trabajadas, el administrativo tiene sueldo base y ventas, y el parcial tiene sueldo base como atributos propios de estas clases hijas. Y hemos definido el método polimórfico que se llama calcular sueldo en las 3 clases, que, como ustedes saben, se calcula de manera diferente de acuerdo al modelo. Luego estas clases me van a generar objetos, y los objetos los voy a manejar en esta clase controladora, que se llama empresa. Va a tener un array de empleados, un método adicionar, un método calcular cantidad de trabajadores, otro método calcular sueldos totales y otra consultar trabajador. ¿Por qué? Porque en el enunciado eso es lo que me piden: registrar, calcular cantidad de trabajadores, calcular suma de sueldos y consultar sueldo por trabajador. Bien, entonces al momento de declarar las clases las vamos a declarar como empleado, obrero que hereda de empleado, el administrativo que hereda de empleado también, el parcial que también hereda de empleado. Entonces los métodos comunes, que son los que van en el padre, se definen aquí: inicialice, DNI y nombre. Y estos les vamos a dar visibilidad. Visibilidad total, DNI y nombre. Vamos a grabarlo para poderlo entregar después, ¿no? Voy a ponerle pregunta 1. Y estos atributos se declaran aquí: DNI, nombre. El método polimórfico está dentro de los clases hijas que vamos a declarar en este momento. Entonces definimos nuestro inicialize
DNI, nombre, y el obrero tiene además el modelo, horas extras y horas trabajadas. Entonces, horas extras y horas trabajadas. Precisamente esos dos atributos son los únicos que debemos de darle visibilidad aquí en esta clase. Entonces, definimos el método constructor y usamos la palabra super para pasarle los atributos al padre. Y luego definimos nuestros atributos propios de la clase que estamos definiendo. Horas trabajadas, horas trabajadas. Y definimos el método polimórfico, calcular sueldo. Bien, entonces vamos a copiar esta estructura en las otras clases porque tienen mucha similitud. Entonces vamos a usar, en este caso, para el administrativo, tiene sueldo base y ventas. Entonces estos van a ser sueldo base y ventas. Ventas. Entonces estos atributos cambian a sueldo base y ventas. El super se mantiene porque es la forma de cómo le voy a pasar los atributos al padre y declaro los atributos propios de esta clase, que son sueldo base y ventas. Bien, hacemos lo mismo, hacemos un copy hacia el parcial. Ahí estamos. Y el parcial tiene como atributo propio sueldo base y el método polimórfico. Entonces dejamos solo sueldo base. Quitamos las ventas. Y listo. Bien, entonces ahora vamos a declarar el método polimórfico de acuerdo a lo que nos dicen aquí, en esta parte, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. Ahí está. Entonces dice que los obreros se calcula el sueldo, o sea, el sueldo total, las horas trabajadas por 30 más horas extras por 40. Entonces vamos a la clase obrero y dice que es horas trabajadas por 30 más horas extras por 40. Exacto. Ese es el sueldo que se calcula para el obrero. Para el administrativo dice que es el sueldo base más 5% de las ventas efectuadas. Entonces, más ventas por 0.05. Como hay decimales, vamos a redondearlo al round 2. Y en el caso de los parciales, dice que el sueldo base es, el sueldo es sueldo base menos 6% por seguros. Entonces es sueldo base menos sueldo base por 0.06.
O sea, menos el 6% del sueldo base por cuestiones de seguros. Quiere decir que le descuento a un 2. Listo, entonces con eso ya tenemos nosotros armado nuestro modelo. Ahora falta, tenemos armado, según lo que hemos visto acá, todo esto de aquí. Falta declarar nuestra clase controladora y los métodos que vamos a usar. Cuando usemos objetos de tipo empleado, en realidad van a ser o parcial, o administrativo, u obrero, pero todos van a estar dentro de este array. Bien, entonces vamos a declarar nuestra clase empresa, que tiene como atributo al empleados. Inicialice. Entonces declaramos el atributo empleados como un array vacío. Listo, entonces ahora def adicionar que recibe un objeto empleado y lo que hace es introducirlo en el array. Entonces empleados.push empleado. Listo. Luego tenemos calcular cantidad de trabajadores. Entonces, calcular cantidad de trabajadores. En realidad este método es muy sencillo porque la cantidad de trabajadores es el tamaño del array. O sea, la cantidad de elementos que están registrados en el array empleados, en la colección de empleados. Entonces simplemente diremos empleados.size. Esa es la cantidad de trabajadores. Luego diremos calcular la suma de los sueldos de todos los trabajadores. Entonces, calcular, ¿cómo le pusimos en el modelo? Calcular sueldos totales. Calcular sueldos totales. Bien, entonces aquí sí hacemos una suma de todos los sueldos. Vamos a ponerle suma, es nuestro acumulador para sumar ahí todos los sueldos. Y recorremos el array. For i in de 0 empleados punto size menos 1 y sumamos el sueldo. Entonces suma es igual a suma anterior más empleados de i punto calcular sueldo. Ese es el método polimórfico en realidad. La forma como se calcula el sueldo es de manera diferente en todos los objetos, pero al final lo que me retorna es un sueldo, o sea, es un monto, y eso es lo que vamos a ir sumando. Y luego, cuando ya tenemos la suma, simplemente la retornamos. Suma, ya tenemos que calcular sueldos, y luego consultar trabajador. Def consultar trabajador, y le pasamos, recibimos como atributo, como argumento o parámetro el DNI. Entonces buscamos for i in de 0 empleados.size menos 1 and buscamos aquí. Entonces si empleados de i punto DNI es igual al DNI que me están pasando, entonces quiere decir que lo encuentro. Entonces lo que hacemos aquí es retornar lo que el empleado tiene en el sueldo.
porque es lo que piden. Calcular el sueldo de un trabajador pasándose su DNI como su número de DNI como parámetro. ¿Bien? Entonces, si aquí tenemos un return, quiere decir que lo encontró. Pero si llegamos acá y no hemos hecho ningún return, quiere decir que no lo encontró. Entonces acá vamos a poner no encontrar. Ok, entonces ya tenemos todos los métodos implementados. Lo que vamos a hacer ahora es darle vida, pues, ¿no? O sea, vamos a crear los objetos. Entonces creamos una empresa y le ponemos empresa.new. Y luego vamos a empezar a crear objetos. Dice que para el ejemplo debemos de crear 2 obreros, 2 administrativos